Les saludamos a todos nuestros queridos televidentes. Es un enorme privilegio el poder estar aquí, una vez más, llegando hacia sus hogares. Es un enorme privilegio para mí en este día compartir con nuestra hermana Karen Rosales de Aguilar. Bienvenida, hermana Karen, ella es nuestra invitada especial y queremos pues presentarles a ella. Y yo quiero decirles pues que ella pues tiene una enorme trayectoria, pero no podemos darles a conocer todo actualmente, pero es un enorme privilegio, hermana, estar con usted. Sé que pues es olanchana, ¿verdad? Igual que mi persona, actualmente está en Tegucigalpa, es pastora allá en la Iglesia Evangélica Central, ¿verdad? Por muchos años con su esposo Edwin Aguilar. Gracias, hermana, por estar aquí. Y nosotros hoy queremos compartirles un tema especial. Como les dije, la hermana tiene una trayectoria muy amplia que no puedo tanto así explicarla acá, pero sí quiero decirles que ella actualmente es la coordinadora del programa de Samaritan Purs para Francisco Morazán denominado Operación Niño de la Navidad, perdón. Y también es escritora, hermana. Sí. Ella es escritora de varios libros que ya ella ha dado a conocer y han sido vendidos, ¿verdad? Todos editados. Y gracias a Dios, hermana. Y como les dije, no podemos estar acá dando tanto, pero gracias. Es un enorme privilegio y poder presentarles a usted. Entonces, bienvenida, hermana. Muchas gracias por la invitación. Para mí es una gran bendición poder compartir con los hermanos de Olancho, ¿verdad? Amén. Sobre todo de Juticalpa, que nos sintonizan, y pues queremos compartir palabra del Señor en Amén. Esta mañana. Creemos que va a ser de bendición el tema que vamos a estar desarrollando Amén. Junto con la hermana. Amén, amén. Bien, entonces vamos a entrar de lleno ya a lo que es, como dijo la hermana, ¿verdad? Compartir este tema muy importante hoy en día en la actualidad. Amada hermana, la pregunta inicial que queremos que usted nos responda a lo que es esta breve exposición, ¿verdad? Es sobre el tema, la importancia de instruir a los niños en los caminos de Dios. A los niños hablamos desde una edad, podemos decir que no hay edad determinada, ¿verdad? Sino que desde muy pequeñitos es la edad correcta, ¿cree usted? Que nosotros podemos llegar a ellos. Bueno, creo que hablar acerca de la formación de los niños, la formación espiritual es muy importante, sobre todo por el contexto de la sociedad en que hoy vivimos. Cuando nosotros miramos la sociedad en la que estamos, donde hay tanta violencia, donde hay corrupción, donde hay tanta facilidad para matar a las personas, sí. La gente no respeta el valor de la vida. Sin duda nos preguntamos dónde comenzó el problema. Y creo que el problema radica o tiene su raíz en la niñez. Muchos niños prácticamente han sido formados por sus abuelas o han estado solos o tuvieron padres que no se preocuparon de formarles en valores, en principios bíblicos acerca de la honestidad, acerca de la importancia de decir la verdad, de respetar la vida de otras personas. Y pues tenemos hoy las consecuencias de todo esto. Para algunos quizá no es importante llevar a los niños a la iglesia, para otros no es importante que un niño en edad de cuna esté en una clase. Sin embargo, estudios señalan de que los niños aprenden desde muy pequeños. Sí. Es más, los niños aprenden desde que están en el vientre de la madre. Ajá. Y por eso se les dice, bueno, póngale música al niño, porque el niño puede captar la música, ¿verdad? Puede escuchar la voz de sus padres cuando está en el vientre, identifica esa voz y se mueve cuando escucha una voz que para él le resulta conocida. Se le habla a los padres de que le hablen con cariño, ¿verdad? Que le repitan cosas. Bueno, los estudios señalan que hay niños que escuchaban mucha música, que tenían padres que les gusta la música y ellos salen ya con esa habilidad natural para la música porque desde esa etapa, ¿verdad? Ellos podían estar siendo sensibilizados, ¿verdad? Pues también un niño que asiste a la iglesia, un niño que es formado, que es una corresponsabilidad, valga la pena decir, porque nosotros muchas veces queremos dejarle a la iglesia y a la escuela que haga algo que corresponde iniciar en el hogar. La iglesia
y la escuela únicamente son colaboradores de los padres en la formación de los hijos, pero la responsabilidad primaria la tienen los padres, ¿verdad? Cuando un padre lleva a la iglesia a sus hijos y permite que estos estén siendo enseñados en sala cuna, permite que asistan a las clases de escuela dominical, él quizá no sepa del todo lo mucho que está sucediendo en el corazón de este niño. Hay una semilla que está siendo sembrada y por supuesto esa semilla va a haber un día en que va a dar fruto y estamos confiando en Dios que va a dar buen fruto. Amén. En esa edad su mente está abierta a aprender. Ellos fácilmente recuerdan un versículo bíblico, ellos fácilmente recuerdan las historias bíblicas. ¿Y cuán es importante es aprender un versículo? Cuando ya la persona crece y se encuentra en una situación determinada, esta persona recuerda aquel versículo que aprendió y eso le permite tener esperanza, eso le permite tener aliento para determinada situación. Que lo aprendió desde pequeño, ¿verdad? Que lo aprendió desde pequeño. Si usted se fija, como adultos nos resulta mucho más difícil memorizar, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Nos cuesta más. Sí, nos cuesta más. Ya cuando somos adultos la memoria nos empieza a fallar. Pero aquello que usted aprende desde niño lo va a conservar por toda una vida. Los versículos que más se recuerdan en realidad son los que se aprendieron de niños. Lamentablemente muchos niños desean ir a la iglesia y sus padres no les dan permiso. Sí, ahí quiero compartirle algo. ¿Qué de aquellos padres que creen que le están haciendo un bien a sus hijos solo viniéndolos a dejar a la escuela dominical y se van? Solo los dejan. Un ejemplo, aquí en la iglesia tenemos de 9 a 10 la escuela dominical. Entonces muchos padres vienen a dejarlos, luego te recojo a las 10 y 10. Entonces, ¿qué podemos pensar ahí de estos padres? ¿Cree usted que ellos lo están haciendo bien o están haciendo mal? Bueno, en realidad creo que lo ideal es que el padre modele al hijo acerca de la importancia de pertenecer a la iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo. Obviamente no siempre podemos lograr esto porque los padres pues no comparten esa fe, ¿verdad? Pero los niños aprenden más de lo que ven, así es, no de lo que escuchan, ¿verdad? Entonces, qué bueno sería que el hijo pueda ver en sus padres un modelo de personas que honran a Dios, que pueden servirle dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ese es el ideal. Sí. Sin embargo, cuando no se da ese ideal, pues preferimos que aunque los padres no vengan a la iglesia, los traigan. Y estamos confiando en que esos niños vayan a ser más bien los instrumentos que el Señor utilice para que los padres puedan llegar a conocer al Señor. Creo que hay muchos casos, ¿verdad?, donde el niño comenzó en la iglesia. De hecho, yo puedo decir que es mi caso. Cuando yo era pequeña, yo asistía a la iglesia con todos mis hermanos, pero mis padres, ninguno de los dos iban. Entonces, siempre estaban buscando una iglesia que quedara en una ubicación cercana a nuestra casa para que nosotros tuviésemos la libertad de asistir. Y fue de esa manera en cómo en su momento ya mi mamá empezó a asistir a la iglesia y conoció al Señor. Entonces creo que aunque el modelo correcto es que el padre dé un buen ejemplo a su hijo acerca de la fe y por causa de ese ejemplo los hijos continúen en la fe cristiana, pues resulta que a veces es al revés, que es el hijo al que le toca modelar una fe y orar para que un día sus padres puedan ser alcanzados y se encuentren con Jesús como su Salvador. Amén. Creo que me identifico ahí en el caso suyo, ¿verdad? A mí me invitaban unos vecinos. Sí, mi mamá decía ser cristiana, pero de las cristianas que no se congregaban, como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia, ¿verdad? Ella decía, no, yo soy cristiana, así es que no les voy a prohibir que puedan ir a la iglesia. Y siempre me gustaba ir a la escuela dominical. Entonces, todo lo que yo aprendí fue en la escuela dominical, desde muy pequeña. Y sí, sucede ese fenómeno, ¿verdad? Que nosotros cuando entramos a la adolescencia, como que ya nos vamos un poco retirando, pero está ese temor ahí. Entonces, también, esa es otra de las interrogantes, hermana. ¿Qué está pasando? El por qué nosotros somos instruidos, ¿verdad? En una escuela de vacaciones bíblica donde se nos enseña, nos instruyen en la palabra de Dios, pero luego el mundo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Y que hace varios años y actualmente, donde lo malo se nos pega más rápido que lo bueno.
Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque desde niños sí los debemos de instruir, dice la Biblia. Aun cuando fueren viejos no se apartará. Es que la palabra no se apartará. En nosotros siempre está ese temor, ¿verdad? Pero sí nos retiramos. Entonces no sé ahí qué podemos, ¿verdad?, hablar acerca de esta interrogante. Sí. Bueno, yo creo que nosotros debemos de saber que hoy en día hay demasiadas atracciones tanto para los niños, los adolescentes y aún para los adultos, ¿verdad? Todo este mundo de tecnología, las redes sociales, ¿verdad? Han abierto o han sido una puerta de entrada a algo que antes la gente desconocía, ¿verdad? Pues la tecnología es buena. Sí. Pero debemos de saber cómo usarla. Ahora hay tantos juegos digitales, los niños prefieren a veces estar en una computadora o con un celular, con juegos digitales en YouTube o en otras redes sociales, a estar en un aula de clases. Entonces creo que en ese sentido la iglesia es llamada a innovar también, porque las redes sociales y herramientas tecnológicas también deben de ser parte de los procesos de enseñanza. Nosotros no solamente enseñamos, o sea, hay tanto dinamismo en las maneras en las que nosotros podemos utilizar para enseñar el Evangelio. La palabra es la misma, el mensaje no cambia, es la palabra de Dios, pero las formas a través de las cuales nosotros hacemos llegar ese mensaje a los niños, eso sí puede cambiar. Me parece que, bueno, no sé, antes hubo un estudio, se le llama la ventana 414, que es un estudio que señala que la mayor parte de los creyentes que tienen una fe firme el día de hoy fueron personas que aceptaron al Señor entre la edad de 4 y 14 años. Pero esta ventana en los últimos años se considera que se ha reducido, que ya no es 4-14. Se motivaba a las iglesias para trabajar con niños entre 4 y 14 años. Ese era como el tiempo ideal para trabajar con estos niños para que ellos pudiesen permanecer en la fe y ser parte de la iglesia. Sin embargo, ahora esta ventana se ha reducido, se dice que ahora es 4-10. Significa que hemos perdido todos esos niños de entre 10 y 14 años. ¿Por qué? Porque esos niños no quieren estar en la iglesia, quieren estar en sus casas con la computadora, con el celular. Lo que le llama más la atención Exactamente, a ellos, ¿verdad? Porque en esa edad, pues ya, bueno, y de hecho, ahora niños de 4 años manejan mejor el celular que una persona adulta, ¿verdad? Con la diferencia de que no los podemos traer, decir, no le pregunto si quiere ir, no, vamos para la iglesia, ¿verdad? Creo que también es parte de enseñarle los padres que puedan tener la disciplina adecuada respecto al manejo de esta tecnología con sus hijos, porque el padre debe poner parámetros, límites, decirle, bueno, puedes usar la computadora a tal hora, puedes usar el celular en este tiempo, porque aún esos medios están separando los hogares. Usted puede ver en un tiempo de comida donde es la oportunidad de dialogar entre familia, realmente cada uno con su celular en su mundo. Entonces, tan cerca, pero tan lejos. ¿Verdad? Creo Todos, que desde el más pequeñito, ¿verdad? Desde con el sus más pequeño. Unos jugando, otros con el celular, los jóvenes. Así es. No está ese tiempo para dialogar, comunicarse y disfrutar ese tiempo de la alimentación, ¿verdad? Correcto. Entonces, creo de que el padre debe de saber establecer las cosas que son negociables y lo que no es negociable. Aun cuando los niños de 10 a 14 ya a ellos se les empieza a quitar el deseo de asistir a la iglesia, creo que nosotros tenemos que hacer énfasis en aquellas cosas en las que podemos negociar. Bueno, podemos negociar algunas situaciones, podemos negociar de que él vaya a una reunión con los amigos, podemos negociar cierto tipo de ropa, algunas cosas son negociables, pero hay cosas que no son negociables. Entonces, no es negociable que usted deje de ir a la iglesia. Quizá en este momento usted no entienda la importancia de pertenecer a la iglesia y aprender la fe de sus padres, pero va a haber un día en que usted va a entenderlo y va a agradecer el que nosotros no le hayamos permitido el dejar de participar en la iglesia. Cuando decimos que los niños, ¿verdad?, pequeños los traemos, los padres muy puntuales, ellos se alistan con aquella emoción, pero estamos hablando que cuando llegan a esa edad de 10 y 11 hasta 14 años ya
tenemos que, como dice usted, hablar con ellos y no negociar, ¿verdad? Esto no es negociable, decir, vamos a ir a la iglesia y te vas a estar 1 hora o 3 horas en tu juego, en la computadora, no, ¿verdad? No es correcto, sino que a nuestros hijos, pero igual tenemos que ser ejemplos, nosotros, modelar como padres. Claro, la interrogante anterior decíamos, ¿será correcto que un padre venga a dejar a su hijo y luego se va? Pero a la vez está haciendo un bien, porque por lo menos, ¿verdad? Les está diciendo, ustedes es mejor que estén ahí a que estén acá viendo televisión o qué sé yo que pueden estar viendo, ¿verdad? Porque también hay que darle importancia al tiempo que como padres nosotros le dedicamos a ellos, ¿verdad? Así es. Los instruimos en la palabra, como lo dice en el libro de Deuteronomio, estas palabras se las repetirás, ¿verdad? Andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Entonces, ¿qué significa lo que nos dice este pasaje? Que no solo se la vamos a repetir en la mañanita, hay que orar rapidito, no, hay que estarlo haciendo continuamente para que este niño esté empapado, ¿verdad? Y llegue a un tiempo donde él nunca se va a apartar, ¿verdad? No va a sentir ese deseo de no congregarse, de no pertenecer a un ministerio en la iglesia, ¿verdad? Sí, también creo que cuando ya los jóvenes son, las personas son jóvenes o son adolescentes, el desafío que representa la iglesia, el poder lograr que estos jóvenes se mantengan es mayor. Sí. En ese sentido es importante que el joven de verdad se logre sentir parte de la iglesia, no solo como un espectador pasivo, donde va, se sienta, escucha un mensaje y luego se regresa a su casa, sino que ver ayudar al joven a descubrir sus dones, sus talentos y poder ponerlos al servicio de la obra del Señor. Cuando la persona se siente integrada a través del servicio y también se siente amada, va a anhelar estar en aquel lugar. Entonces, como iglesia también tenemos el gran desafío de ser innovadores en la enseñanza que presentamos, en las formas, pero de buscar esa forma de cómo integrar a los jóvenes de acuerdo a sus habilidades naturales en el servicio. Ver a los que les gusta el teatro, a los que les gusta la danza, a los que les gustan aún la pintura. Creo que todavía hay muchas áreas en las que la iglesia no ha incursionado, porque hay personas que consideran que sus talentos no encuentran ministerio donde aplicarlos. Hay gente que le gusta, por ejemplo, la pintura y dice, pero en la iglesia no hay ningún ministerio de pintura. ¿Puede servir la pintura? Pero creo que, por ejemplo, nosotros perfectamente podríamos hacer una actividad con niños y buscar a alguien que maneje la pintura para que haga un mural junto con los niños en cierta área de la iglesia, o hacer un concurso sobre una pintura de la obediencia donde varios niños pueden participar, pero ocupan a alguien que les enseñe, y si hay un joven que maneja estas técnicas, perfectamente podría hacerlo. Entonces creo que necesitamos pues ser creativos. El Señor fue muy creativo al hacer la creación, usó muchos colores, usó muchas formas. De la misma manera, como iglesia necesitamos ir viendo esos desafíos que se nos presentan y buscarle ese espacio de servicio a los jóvenes. Creo que sí tenemos lugares donde integrarles, y si ellos se sienten integrados, pues ahí van a estar en la iglesia, ¿verdad? Sí. Así es muy importante, ¿verdad?, que innovemos entonces como maestros, ¿verdad?, de escuela dominical o de determinado grupo de niños que estén a nuestro cargo, ¿verdad? Así es. Porque fíjese que hay niños que dicen, ay, qué aburrido, solo soldaditos, y vuelve, y todos los domingos ese canto ya me lo sé, ¿verdad? Entonces tenemos que innovar con ellos para motivarles, porque si no, en la tecnología como está hoy de avanzada, ellos están siendo absorbidos, ¿verdad? Me llama más la atención que cómo danza, que cómo hace lo otro, entonces así, ¿verdad? Y no quieren porque el mismo menú siempre, ¿verdad? Ya sabemos, vamos a cantar, vamos a orar y luego la clase, y no pasa de ahí. La clase la podemos dar de diferentes maneras, ¿verdad? Dramatizada, incluyéndolos a ellos. Hoy si vamos a hablar de la historia de Abraham, un ejemplo, va a ser este personaje, usted va a ser Abraham, usted es Sara, venga, es Sara, ¿y qué le pasó? ¿Qué fue lo que Abraham le pidió a Dios? Y así, brevemente, ¿verdad? Entonces así es una forma como podemos innovar, ¿verdad? Y dar esa clase efectiva que queremos lograr, ¿verdad? Principalmente. Pero en sí nosotros hoy
estamos motivando, ¿verdad?, a esos padres, y no solo a los padres cristianos, ¿verdad, hermana? No solo estamos aquí diciendo que cuáles son los deberes y responsabilidades que el padre cristiano tiene que hacer con sus hijos, sino que estamos hablando en general, ¿verdad? Hacia aquellos padres también que no tienen un conocimiento, o sí podemos decir que conocen de iglesias que tienen un programa especial para los niños y están interesados. Dicen, me llama la atención tal iglesia, trabaja de esta forma, he escuchado testimonios y así, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que es un desafío también contar con personas idóneas, con un llamado también al servicio de enseñanza a los niños. La pregunta para los maestros que sirven con los niños es si realmente ellos están ahí porque aman al Señor y aman a los niños. Cuando usted ama a los niños, usted va a querer hacer que esos niños se sientan bien, pero más que se sientan bien, aprendan de un Dios que usted ya conoce, ¿verdad? Porque cuando usted conoce a Dios, usted quiere que otros también conozcan a ese Dios que usted conoce. Y cuando usted está buscando que esos niños lleguen a Cristo, entonces usted planifica sus clases, usted es creativo al momento de trabajar sus clases, usted se va y en la semana anda pensando qué cosa nueva puedo hacer con los niños, de qué manera puedo hacer que ellos se sientan con las clases satisfechos, porque en muchas clases se pinta, pero hay una edad específica donde usted puede trabajar con los niños pintando. Ya cuando el niño pasa de 6 años, ya es aburrido para él pintar, ya de 7 en adelante ya no quiere estar pintando porque tiene varios años. También debemos considerar que hay niños que vienen de una escuela cristiana y van a una iglesia. Entonces dicen, esta historia ya me la sé, me la dice mi papá en la casa, me la dice la maestra en la escuela, y viene a la iglesia y es como que la iglesia ya se cansó de que todo el mundo le cuente la historia. Pero cuando somos muy creativos y usamos títeres, hacemos participar a los niños, usamos murales, hacemos tantas formas diferentes para enseñarle, el niño siempre va a estar más bien a la expectativa a ver qué de nuevo tiene la maestra en esa semana. Pero aún así yo creo que, como mencionaba, es muy importante la responsabilidad del padre. Cuando nosotros leemos la Biblia, en el caso, por ejemplo, de Timoteo, y Pablo le hace ver, Pablo menciona de que esta fe no fingida que tenía Timoteo había sido impulsada por su madre y por su abuela. Entonces vemos el papel tan importante de los padres y en este caso de las mujeres, que somos las que estamos con los niños y que somos las que les contamos historias de la Biblia antes de dormir, etcétera, ¿verdad? Si nosotros trabajamos con los niños en esta edad, probablemente, como mencionaba usted, hay una etapa donde el niño quiere ver el mundo, pero va a regresar porque se va a acordar de eso bueno que aprendió estando en la iglesia, pero sobre todo porque va a ver a sus padres que han tenido el desafío de permanecer en la fe y de vivir la fe cristiana. Creo que nosotros tenemos una sociedad difícil hoy y esa sociedad difícil es responsabilidad del hogar. Muchas veces culpamos de la corrupción a los políticos, pero esos políticos corruptos tuvieron su raíz en un hogar que no les enseñó a ser honrados, en un hogar que no les enseñó valores. Entonces, la responsabilidad como padres de enseñar a nuestros hijos valores y principios bíblicos es fundamental. Si nosotros promovemos en el hogar y luego también promovemos que ellos participen de ese crecimiento dentro de un cuerpo que es la iglesia, nosotros vamos a tener ciudadanos que honren a Dios en todo lo que hacen. Muchos padres mencionan, o sea, como decía usted, nosotros tenemos que enseñarles los valores en la casa, es nuestra responsabilidad desde muy pequeños, pero cuando muchos dicen, ¿qué te enseñan en la escuela? ¿A qué vas? Según algunos padres, es responsabilidad de la escuela o la institución educativa donde este niño está, que son ellos que tienen que enseñarles los valores. No saludas, ni buenos días, ni buenas tardes. ¿Qué te están enseñando? ¿Qué le está enseñando él como padre? Sí. Ahí podemos
Sí, creo que es parte de que siempre buscamos que otros son culpables de cosas que nos corresponden a nosotros, que el ¿verdad? presidente que tenemos. Así es, pero en verdad la responsabilidad primaria en la formación de nuestros hijos es nosotros. Si nuestros hijos no saludan, pues habrá que ver primero si nosotros saludamos, porque a veces los niños no saludan y nunca ven saludar a los padres, ¿verdad? El primer ejemplo somos nosotros. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos buenos hábitos. Hay cosas que uno diría que es de lógica que el niño va a aprender en su casa, pero ¿cuántos hijos de padres profesionales hacen todo lo contrario a las normas, ¿verdad?, establecidas? Porque en realidad no ven a los padres por una sencilla razón: los padres no pasan en la casa. Sí. Entonces el niño está siendo formado por la televisión, por el internet, por una empleada, y nadie va a tener interés en que un niño o una niña crezca en la forma adecuada más que el que se supone debería de tener los padres porque le aman. Amén. Creo que también ese es un balance que nosotros como padres deberíamos de pensar. Estamos queriendo que nuestros hijos tengan todo lo mejor, pero todo lo mejor se refiere exclusivamente a una buena educación, porque nos han dicho que la mejor herencia que podemos dejar es la educación, pero tenemos gente muy educada, corrupta, ¿verdad? Entonces, definitivamente que no es la educación formal la mejor herencia que nosotros podemos transmitir a nuestros hijos. Y en ese afán de dejarlo mejor, que lo mejor es traducido a tenis y ropa de marca, que lo mejor es traducido a una educación bilingüe, tenemos tanto trabajo, tenemos un trabajo en la semana, tenemos trabajo a veces por la noche, tenemos trabajo el sábado y aún los domingos, que procurando el bienestar económico nada más, hemos descuidado el formar a nuestros hijos en otras áreas de su vida, y tenemos al final hijos temerosos, hijos que muchas veces han sido abusados incluso porque quedan solos y no tienen el cuidado necesario. Ese vacío de padre. Correcto. Y el papá y la mamá están trabajando. En otros casos tenemos un padre que se fue a los Estados Unidos o se fue para España, o ambos padres se fueron y dejan los hijos a cargo de abuelos, tíos, parientes, algunos ya cansados, que ya no tienen las fuerzas para enseñarle todo lo que se necesita para la vida. Bien. Correcto. Y otras veces en gente cercana que se supone va a cuidar de ellos, y al final es más daño que el cuidado que le hace. El tema del abuso infantil es otro tema muy fuerte en Honduras, y los estudios señalan de que generalmente los abusadores son parientes, son cercanos. Gente cercana. Entonces, ¿cuánta importancia hay en que como padres nos detengamos y analicemos qué es lo más importante en nuestra vida? Si nosotros le preguntáramos a los niños qué prefiere, que sus padres estén más tiempo con él o unos tenis de marca, los niños cuando son pequeños realmente lo que aman es que sus padres estén con ellos, que jueguen con ellos. Que dediquen ese tiempo que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces la responsabilidad básica, fundamental, la tienen los padres. Los demás solo colaboran en aquello que se supone ya comenzó en casa. Sí. Hay muchos niños que tienen todo lo material y de afuera, pues, o otros niños les dicen, qué lindo vivís, qué linda tu casa. Pero en el fondo de ese niño hay un vacío y dice, no me sirve de nada tener todo esto. Mi papá no está, no le importo, trabaja todo el día. Cuando él viene por la noche ya estamos dormidos, no lo vemos porque tiene que salir en la mañana. Entonces yo creo que ahí necesitamos poner un alto, porque es donde estamos fallando más en la niñez, ¿verdad? La problemática que estamos viviendo actualmente es porque no hemos dedicado el tiempo que estos niños necesitan. Le hemos dado prioridad más al trabajo secular que a nuestros hijos, que a nuestra propia familia. Así es. Nos vamos a ir a una breve pausa y luego vamos a continuar hablando acerca de este tema y de la importancia de ese tiempo que ustedes como padres deben dedicarle a sus hijos. ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Muy bien. Pues este libro es la Biblia. Y Biblia se deletrea B-I-B-L-I-A.
Y de este libro es que vamos a aprender en esta ocasión. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Vamos a ver, chicos. Cantemos todos juntos, con alegría. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. ¿Y qué es su palabra? La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés, ¿sí? The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Como le decíamos, hermana Karen, vamos a hablar acerca de la importancia de esa devoción que nosotros debemos dedicarle a nuestros hijos en lo que es el altar familiar cristiano. En este momento nos vamos a enfocar, ¿verdad?, a los hermanos cristianos. Qué importante es dedicarle ese tiempo a Dios, no solo nosotros solos, sino que con nuestros hijos. Sí, creo que, bueno, en este tema hay tanto que decir, ¿verdad? No, si podemos estar... Y lo primero que hay que decir es que muy poca gente del pueblo cristiano da importancia y prioriza el altar familiar. Tal pareciera que el tema espiritual se circunscribe únicamente a la iglesia y ya cuando salimos de la iglesia pues nos olvidamos de tener un tiempo devocional, personal y también con nuestros hijos, ¿verdad? Pero vale la pena decir que es importante. La palabra nos enseña, ¿verdad?, de que esas palabras deben de ser repetidas. ¿Por qué repetimos? Pues no sé si se acuerda, pero cuando uno es pequeño fácilmente olvida, ¿verdad? Sí. Y uno le cansa que el padre le esté repitiendo y uno escucha que el papá le dice, te dije tal cosa. Y le vuelve a Porque decir. la tendencia del ser humano es olvidar. Y el Señor sabe que esa es la tendencia y por eso viene y anima y dice, estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando usted ha escuchado algo por varias veces, eso se le queda grabado y es increíble como uno crece, se va de su casa, arma su familia y cuando acuerda está repitiendo lo que su mamá le decía a usted, porque hay un efecto multiplicador realmente en lo que usted aprendió en esa etapa. El altar familiar, hay la importancia de ser creativo. Tenemos hijos, muchas veces hay padres que tienen hijos de diferentes edades. No es lo mismo hacer el altar familiar cuando usted tiene hijos adolescentes que hacer el altar familiar con niños de 2, 3, 4, 5, 6 años. Entonces, ahí necesitamos ser creativos. Yo tengo 3 hijas, 2 con edades similares, una tiene 4 y 6 años y la otra tiene ya 13 años. En ese sentido resulta más difícil porque tener un altar familiar todos, lo que a uno le puede parecer atractivo, al otro le puede parecer aburrido. Sobre todo a la mayor. Entonces, ahí nos vemos desafiados a ser creativos en cómo tener el altar familiar. Pero el altar familiar no tiene que ser algo tan monótono tampoco. Por ejemplo, cuando nosotros queremos reforzar el tema de la creación, el tema de que Dios lo hizo todo, que nuestros hijos sepan que Dios es poderoso, que Él hizo todas las cosas que existen. Ni siquiera tenemos que estar dentro de la casa, en la sala, alrededor de una mesa.
Muchas veces nosotros con mi esposo hemos optado a salir al patio y caminar por un lugar y decirle, mire, estas flores que usted ve, Dios las hizo porque Dios es poderoso. Y mientras vamos haciendo la caminata, vamos hablando de manera natural, de tal manera de que no pareciera que ese fue un tiempo devocional. Por otro lado, con mi hija mayor, usualmente yo trato de tener el devocional solo ella y yo. Y he visto el efecto positivo que tiene el que yo tenga un devocional. Quizá hay un momento donde he creído que mi hija me está diciendo una mentira. Entonces yo no la regaño, sino que voy, agarro un devocional sobre el tema que yo quiero reforzar en ella y yo le digo, mire hija, quiero decirle, la palabra dice esto y esto y esto, y le hago hincapié en ese tema específico. Y es asombroso cómo después del devocional, al día siguiente, viene mi hija y me dice, fíjese que quería decirle algo, fíjese que quería mencionarle, mamá, que yo le dije una mentira. Yo no tuve que llamarle la atención, ni tampoco tuve que decirle que ella me estaba mintiendo. Sencillamente, como la palabra no regresa vacía, el Espíritu Santo, al tener el devocional, le redarguyó y ella sola vino a pedir disculpas, vino a decirme a confesar su pecado, ¿verdad? Con los niños hay tantas herramientas para tener devocionales, incluso tenemos una Biblia electrónica con dibujitos que son digitales. Cuando usted los toca en la pantalla de su iPad, usted puede ver cómo hacen sonido, cómo si es un elefante, pues el elefante se estira o hace un sonido. Tenemos muchas ayudas gratuitas que usted puede bajar en su celular o puede bajar en su computadora para poder trabajar con los niños. Entonces, creo que en cuanto a herramientas, hay herramientas que nos permiten. Hay Biblias ilustradas, ¿verdad? Hay Biblias ilustradas, historias, hay devocionales infantiles. APEN, que es la Alianza Pro Evangelización del Niño, tiene devocionales para niños, cortos, muy buenos. Entonces creo que solo es de visitar una librería cristiana o una librería donde venden productos cristianos y usted va a encontrar toda una serie. Pero si aún así usted no quiere invertir necesariamente, usted va a la computadora y busca herramientas que son gratuitas en páginas de internet donde va a encontrar información. Creo que el problema no son las herramientas, el problema más bien es la disciplina de los padres a tener ese tiempo devocional con los hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, 5 minutos, 10 minutos con sus hijos pueden marcar la diferencia por una eternidad, porque hay cosas, bueno, el tiempo efectivo de los padres con los hijos se dice actualmente que son 7 minutos. Los estudios señalan que el tiempo promedio en el cual los padres se comunican con los hijos de manera efectiva son 7 minutos al día de 24 horas. Eso significa que el resto del tiempo la mamá está en la cocina, el papá en el cuarto viendo la televisión y los hijos haciendo sus cosas. Y lo más que hacemos es decirles monosílabos. Sí, ya voy. Sí. Vení para acá, pero no dialogamos, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en pensamiento de ellos, las dificultades que están atravesando no las estamos conociendo. El tiempo devocional es un tiempo apropiado para poder dialogar porque nos permite que ellos cuenten además lo que les está pasando, lo que les pasó en la escuela ese día o cómo estuvo su día, etcétera. También hay otra forma de tener el devocional. A veces hay tarjetitas que se venden, que traen versículos bíblicos. Y nosotros hemos usado con mi esposo que tenemos en la mesa del comedor las tarjetitas y antes de cenar, que es el tiempo donde estamos todos, pedimos a cada uno de nuestros hijos o pedimos a uno de ellos que saque la tarjetita, que lea el versículo y que nos diga algo de lo que él piensa, ese versículo, y en una forma rápida dialogamos acerca del tema que trata la tarjetita y luego oramos por la cena y pasamos ese tiempo. Entonces, el tiempo devocional no tiene que ser algo tan cuadrado, ¿verdad? O decir, es a las 8 y punto, si no lo hicimos a las 8 ya no, ¿verdad? Sino que podemos buscar ese tiempo, lo importante es hacerlo. Exacto, podemos buscar el tiempo y podemos buscar las formas de hacerlo. Lo importante es que podamos
sembrar en el corazón de nuestros hijos la palabra de Dios. Amén. De una manera creativa y que sirva de consejo. Ellos van a crecer y van a decir, yo me acuerdo que cuando yo era niño, mi papá o mi mamá me decía esto y esto y esto. Amén. Es muy importante, ¿verdad? Entonces, nosotros en este tiempo que estamos aquí con nuestra hermana, les motivamos a aquellos padres que todavía no tienen este tiempo con sus hijos, ¿verdad? De dedicarles. Estamos hablando de minutos, no estamos hablando de horas, ¿verdad, hermana? No es que va a estar 3 horas con su niño o con sus hijos, sino que podría ser durante el almuerzo, ese tiempo que viene, porque se utiliza acá que el padre trabaja, pero a veces puede venir a almorzar a casa o se lleva la alimentación, ¿verdad? Pero puede también a la hora de la cena. Como decía, hay tantas formas de hacerlo y tantas herramientas que si no lo hacemos, pues un día vamos a ser, ¿verdad?, juzgados por nuestro Dios. Él nos va a pedir cuentas qué hicimos de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que ser hallados fieles, como esos siervos, ¿verdad? Así fieles. Y que Dios nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Sí. Creo que si nosotros evaluamos como adultos el tiempo que hacemos uso, por ejemplo, del internet o de las redes sociales, nos vamos a dar cuenta que estamos dedicando a otros, porque cuando usted usa, por ejemplo, el Facebook, usted está dando tiempo a otra gente. Y quizá ese tiempo que usted da a otras personas suma una gran cantidad de tiempo en relación al tiempo que usted le está dedicando a sus hijos. Sí. Bueno, se dice que el Facebook ya no es para los jóvenes, que el Facebook es para los padres de los jóvenes porque están más metidos los adultos en el Facebook que los jóvenes. Asombrados. Así que sí, ¿verdad? Y creo que pues la educación al padre, la enseñanza al padre, el poder llegar al corazón para decirles que lo más importante no está fuera de su casa. Lo más importante está dentro de su casa. Lo más importante son nuestros hijos. La primera iglesia a la cual nosotros somos llamados a influenciar es nuestra familia. Los primeros pastores de nuestros hijos no es el pastor de la iglesia, somos nosotros como padres. Nosotros somos el hombre es el sacerdote de su casa. Y la mujer la ayuda idónea de este sacerdote. La iglesia, la primera comunidad por la cual nosotros vamos a rendir cuentas delante del Señor es nuestra familia. Y qué triste que en unos años, por no haber procurado enseñar a nuestros hijos la fe cristiana, por no haberles aconsejado, la iglesia esté llena. Y ahí estén nuestros amigos y esté gente que nosotros amamos, pero no estén nuestros hijos porque ellos no fueron formados en la palabra del Señor, no llegaron a conocer al Señor, no conocieron a Cristo en nuestra vida y ellos andan en el mundo. En ese sentido creo que tendremos la mayor pérdida que nosotros imaginamos, porque la salvación de nuestros hijos, la eternidad para nuestros hijos, el que ellos puedan encontrarse es la mayor satisfacción que nosotros podemos tener. Es lo mejor que a ellos le podemos dar. Un tiempo me sentía, bueno, en mi caso, mi esposo, yo siempre anhelaba trabajar. Cuando me gradué y antes de graduarme decía, yo quiero trabajar. Entonces tuvimos nuestra hija, yo tengo 2 niñas hermanas, la mayor tiene 10 y la menor tiene 7. Y yo estaba con esa, bueno, que quiero trabajar y que quiero trabajar. Entonces un día mi esposo se sienta conmigo y me dice, mire, lo mejor que podemos darle a nuestros hijos es la educación que desde muy pequeño, recuerde, Cecia no va a estar todo el tiempo con usted. Va a llegar un tiempo que ella va a ir a la escuela, va a ir a una preparatoria y a ese tiempo no lo va a disfrutar usted, sino que va a ser con los maestros que ella va a estar. Yo no lo entendía, yo miraba, ay no, pero necesito trabajar y siempre estaba no estaba conforme. Pero hoy, cuando veo las dificultades que tienen otras familias, que no ha sido mi caso, ¿verdad? Y comparo, digo yo, es lo mejor que he podido hacer. En darle ese tiempo a ellas, poder cuidarla yo como madre, porque decía, no es mejor una madre a que una empleada. La alimentación de su hija, si ella no quiere, uno complace a su niño, ¿verdad? Busca formas como que no quiero, la empleada si no se lo comió y ya, no quiso y ya, ella sigue en sus afanes, ¿verdad? Y descuida al niño.
Entonces, sí, yo sé que hoy en día, como vivimos, ¿verdad? Que tenemos que trabajar ambos y todos y estamos ahí afanados, más que todo enfocados en el trabajo y no queremos dar ese tiempo. Pero sí, retrocedo y digo, pues fue lo mejor. Gracias a mi esposo, ¿verdad? Que no me dejó, puedo decir así, ¿verdad? No va. Cuídelas, y hoy que hoy sí puede, me dice, ya están allá, no quiero ir a buscar, ya me acostumbré, le digo yo, ya estoy bien aquí en casa, así es que, no sé, ahora me aguanta. Y hoy que ya ellas están ahí en clases, ¿verdad? Ya pasan todo el día en la escuela, puedo, pero me he quedado ahí, ¿verdad? Yo creo de que la influencia de tendencias que hay en la sociedad nos afecta, ¿verdad? Sí. Pues hoy tenemos muy marcado el tema del feminismo, porque muchas veces no es necesariamente la necesidad económica que obliga a la otra parte salir a buscar un empleo fuera, no es eso. Sino que por un lado, pues tendemos a menospreciar el trabajo de casa, ¿verdad? No le valoramos y pues pensamos que si usted estudió una carrera universitaria, pues lo lógico es que usted se desarrolle fuera. Ajá. Pero hay tantas cosas a través de las cuales nosotros podemos desarrollarnos en nuestra casa. Pues yo estudié administración de empresas y tengo una maestría en economía y desarrollo. Sin embargo, yo tomé la decisión de dedicarme al ministerio a tiempo completo y tener más tiempo también para cuidar mi familia. Como decía antes, pues nuestros hijos no nos piden una vida ostentosa, ni esas cosas que nosotros pretendemos dejarles como lo más importante. Y la parte de la formación de ellos, de la formación de valores, pero también la formación de otros aspectos, porque a los niños hay que enseñarles a respetar, hay que enseñarles a saludar, hay que enseñarles normas para cuando están en la mesa, cómo comer, a respetar al vecino, a no tomar ajeno. Y no estamos teniendo tiempo para eso. Cuando un padre sale a trabajar, llegan los dos cansados y vienen a revisar las tareas y vienen a preparar la cena, que cuando regresan están tan cansados que lo menos que quieren es sentarse a hablarles de este tipo de cosas, porque estamos suponiendo que si yo soy honrado, mi hijo va a ser honrado. Pero la verdad es que tenemos personas muy honradas, profesionales universitarios con muy buenos empleos e hijos ladrones que están en la universidad privada, porque ya el tema de corrupción, el tema de falta de valores no es exclusivamente de personas que eran pobres. Antes decíamos, es que esta gente es pobre y que no le enseñaron. No, ahora estamos hablando que a unos no se les enseñó porque en su contexto el padre no tenía formación, no le hablaba de eso. Pero tenemos otros que tampoco se les ha enseñado porque el padre muy ocupado no tiene tiempo para enseñarle este tipo de cosas a los hijos. Entonces uno debe de valorar. A veces la economía puede estar mejor y la casa peor. Y creo que nosotros como mujeres no valemos por un empleo, ¿verdad? Si nosotros entendemos cuál es nuestra identidad en Cristo, vamos a darnos cuenta que el valor que tenemos no lo da un empleo, ni un título, ni un puesto en una empresa. Nosotros valemos la sangre de Cristo y tenemos mucho valor. Podemos estar en nuestra casa y podemos estar desarrollándonos en un área que también nos gusta. Particularmente yo aprovecho porque me gusta escribir devocionales, me gusta escribir, yo puedo escribir un libro, puedo escribir estudios para mujeres, puedo utilizar las redes sociales para tener influencia, y eso es algo que yo no podría hacer si estuviera en un empleo de no 8 horas, porque te contratan por 8 horas y te quedan 10 horas, 10 y 12 horas. Entonces, y ese tiempo extra, como bien mencionó, nuestros hijos van a crecer, jamás van a volver a ser niños. Y nosotros vamos a anhelar que sean niños para enseñarle aquello que no pudimos o para tener más tiempo con ellos. Pero las empresas van a seguir, estemos nosotros o no estemos. Sí, ¿verdad? Eso me dijo mi esposo, ¿verdad? No toda la vida ella va a ser niña, entienda. Y yo, bueno, fue un breve conflicto ahí, breve, porque sí fui obediente, hermana, no. Y cuando a uno también las presiones de la vida o le dicen, ¿y en qué trabajas? Menospreciamos el trabajo de casa. Y yo creo que el trabajo de casa no es fácil, ¿verdad? No es fácil y no es a todas. Unas mejor prefieren estar fuera de su casa trabajando que estar en su casa, porque el trabajo de casa nunca se termina, ¿verdad? Y seguramente si nosotros somos mujeres cristianas, podemos entender que Dios abre puertas
Amén. No es porque nosotros no tenemos experiencia, porque decidimos quedarnos en casa, que más adelante nadie nos va a contratar. Cuando nosotros analizamos el trabajo de casa, nosotros estamos enseñando a nuestra familia sobre presupuesto, porque tenemos que manejar un presupuesto. Amén. Sobre trabajo en equipo, le enseñamos a nuestros hijos para que ellos puedan aprender a jugar juntos, a hacer una tarea juntos. Nosotros practicamos resolución de conflictos, porque cuando ellos pelean tenemos que resolver ese conflicto. Entonces, al final, nosotros estamos planeando la vida de nuestros hijos, planeando cómo va a ser cómo desarrollar algunos temas. Creo de que, si bien es cierto, no tenemos un trabajo remunerado en casa, pero ponemos en práctica tanto de los conocimientos que nosotros aprendimos en la universidad, y la mayor satisfacción debe ser que estamos construyendo la empresa de nuestra familia, Amén. la empresa de nuestra casa. Estamos construyendo hijos que realmente honren a Dios con sus vidas y nos honren a nosotros como padres, dando un testimonio de ciudadanos ejemplares en una Honduras Amén. que carece de este tipo de personas. Útiles a la sociedad. Así es. Entonces, no deberíamos de menospreciarlo. Y eso no significa que las mujeres no podemos hacer lo mismo que los hombres. El feminismo es tan malo como el machismo, ¿verdad? Son posturas extremistas, ¿verdad? Porque no demerita el valor de la mujer el que una mujer haga oficios de casa, como tampoco significa que el hombre no puede colaborar en las cosas de la casa. Claro que esta situación es muy diferente cuando se trata de mujeres solas, ¿verdad? Que ellas se enfrentan la vida sola, no tienen una persona que les apoye económicamente. En esa situación, pues, obviamente se hace más difícil, y la mujer se ve obligada a salir, a buscar un empleo para poder formar a sus hijos. Sostenerlo. Pero en el caso de la mujer, nosotros vamos a tener tiempo para desarrollarnos aún en otras áreas, y no debemos sentirnos frustrados cuando en nuestro caso nos toca quedarnos para ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Más bien nos vamos a sentir muy contentos de saber que tenemos buenos hijos que nos honran como padres. Amén. Y en su momento nosotros vamos a tener la oportunidad quizá de salir y buscar un empleo en el área en que estudiamos, porque Dios es el que abre puertas. Amén, amén. Bien, hermana, es un tema muy amplio, como lo habíamos mencionado anteriormente, pero hasta aquí vamos a llegar. Esperamos que no sea la primera vez que esté con nosotros acá, ¿verdad? Sino que siempre, pues, cada vez que venga Olancho, ahí vamos a andar pendientes de perseguirla. Muchas gracias. Y le agradecemos infinitamente por este hermoso tiempo que pudimos dar una breve introducción, podemos decir, ¿verdad?, a este tema tan amplio. Le agradecemos que Dios continúe bendiciéndole en su familia, ¿verdad?, y en su ministerio que Él le ha encomendado, ¿verdad? Es un placer tenerle acá con nosotros. Gracias, hermano. Ustedes.